en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Terminamos hoy con el capítulo número 3 de 1 Timoteo, donde justamente el apóstol Pablo nos habla del gran misterio de la encarnación de Cristo, el verbo eterno de Dios. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, tan grande es este misterio, tan grande y sublime es este Evangelio Santo, que los hombres y los ángeles cantarán de él por toda la eternidad. Tan grande es, Señor, este misterio, y nuestros corazones tan pequeños. Tan grande es, Señor, este misterio, y nuestras mentes tan pequeñas. Tan grande es, Señor, este evangelio, y nuestros corazones tan pobres y débiles. Tan grande es, Señor, este misterio, y yo tan pequeño predicador. Señor, no existe predicador grande, solo existe un gran evangelio, un gran misterio que ha sido revelado para bendición de tu santa iglesia. ¿Quieres tú, Señor, ahora darnos la gracia para contemplar este misterio? ¿Quieres tú, Padre eterno, someter nuestros corazones al mensaje de tu amado Hijo Jesucristo? ¿Quieres tú, bendito Espíritu Santo, llenar nuestras mentes, tomar nuestros corazones y guiarnos en adoración al Hijo que fue entregado por nuestros pecados? Ahora, rogamos entonces tu bendición, Dios Trino. Rogamos entonces que nuestros corazones sean sometidos a tu palabra, para que la gloria de tu Hijo sea proclamada en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. En los pasajes anteriores nosotros exploramos lo que el apóstol Pablo dijo con respecto a la iglesia del Señor. La misión de la iglesia del Señor, ¿cuál es? El apóstol Pablo dice que la misión de la iglesia del Señor es ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, es decir, tiene un llamado a exponer en alto, tiene un llamado a levantar el evangelio, en levantar la verdad, en anunciar la verdad para que todos conozcan la verdad, para que todos los hombres conozcan el mensaje de salvación. Ese es el llamado de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la misión de la iglesia, la misión de cada iglesia cristiana, de cada iglesia evangélica, la misión de cada iglesia verdadera es anunciar y llamar la atención sobre el evangelio, por definición entonces de esa misión, la iglesia necesita conocer profundamente el contenido del evangelio que predica. Si la misión de la iglesia es anunciar la verdad,
La iglesia debe ser conocedora en profundidad de la verdad que predica. De lo contrario, la iglesia se convertirá en una organización social, la iglesia dejará de ser un organismo vivo y se transformará en una organización de hombres. La iglesia perderá su gloria, la iglesia perderá su brillo y se convertirá en una religión ordinaria más de este mundo. La gloria de la iglesia es el mensaje del evangelio que predica. Y el evangelio que predica la iglesia está centrado en la persona de Jesucristo, el Salvador, el Redentor de los hombres, aquel Jesucristo que llama al hombre, a la mujer, al niño para darles perdón gratuitamente. Eso es lo que hace único al cristianismo. Todas las religiones del mundo te dicen, si tú haces esto, si tú te comportas de esta manera, si tú haces muchas cosas buenas, entonces Dios o la divinidad te perdonará y serás aceptado. Mientras que en el Evangelio de Jesús, Jesús nos llama, Jesús nos dice, ven cómo estás, Jesús nos dice, sígueme. Jesús no nos dice, mejórate un poco, pórtate bien y luego sígueme. No, Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento. Y maravilla de maravillas, Él nos concede arrepentimiento. Él nos concede la fe para creer. Esa es la gloria del mensaje que nosotros predicamos. Déjeme un poquito mencionar acá el contexto histórico en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola. La primera vez que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, la ciudad donde Timoteo está pastoreando esta iglesia, recuerden que la carta enviada a Timoteo está dirigida a este joven pastor Timoteo que está predicando en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo estuvo ahí por primera vez en la ciudad de Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo predicó por primera vez en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo anunció el evangelio por primera vez, los ídolos de esa ciudad fueron amenazados. Eso es algo que nunca debemos olvidar. El evangelio siempre confronta a nuestros ídolos. Porque ¿qué son los ídolos? Los ídolos son falsas promesas de autosalvación. Un ídolo te dice, si tú tienes fama, poder y dinero, serás feliz. Un ídolo te dice, si tú tienes esta apariencia, entonces tu vida tendrá significado. Un ídolo te dice, si tú tienes tantos seguidores en Instagram, en Facebook o en Twitter, entonces tú importas. Pero también el ídolo te dice, si tú no tienes eso, tu vida no vale nada. Pero el cristianismo, ¿qué nos enseña? Dios nos ama. Dios nos ama gratuitamente, libremente. Y porque Dios ama, salva a los pecadores. Convierte a los pecadores. El mensaje que el apóstol Pablo predicó entonces en Éfeso fue un mensaje que hizo temblar a los ídolos de esa ciudad. ¿Y qué ocurrió? Ustedes pueden constatar esto después en Hechos capítulo 19, versículo 34. Los ídolos de la ciudad se vieron amenazados y toda la gente de ahí, de la ciudad de Éfeso, rodeó el teatro. Rodearon el teatro de esta gran ciudad y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y así estuvo un tumulto de gente gritando por 2 horas para amenazar la predicación. Pablo nunca lo olvidó. Y Pablo al escribir esta epístola tampoco lo olvidó. ¿Por qué? Porque Pablo habla, predica y anuncia dónde está la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no está en un ídolo muerto. La verdadera grandeza no estaba en el templo de Diana.
La verdadera grandeza no está en los ídolos. Pablo escribió en esta carta lo que se cree que fue el primer himno de la iglesia cristiana, lo que se cree que fue la primera declaración cristológica o la primera confesión cristológica de la iglesia del primer siglo. La grandeza no está en Diana. Si te fijas nuevamente en 1 Timoteo 3:16, ¿dónde está la grandeza? Pablo dice, indiscutiblemente grande. Indiscutiblemente grande. No hay discusión, no hay pleito alguno, no hay argumento alguno. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es grande? Porque Dios vino por nosotros en su Hijo Jesucristo. Diana es un ídolo muerto, como todos los ídolos de este mundo, muertos, sanguinarios, mienten, no pueden dar vida, no pueden dar felicidad. Pero Dios es el Dios viviente, el único Dios verdadero. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted se fija en el flujo de este texto, se está citando toda la obra del Señor Jesucristo. Desde su estado de humillación hasta su estado de exaltación. Toda la obra de Jesucristo. Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué enseña esto tan bendito y tan sublime? Que el único Dios verdadero miró a la raza humana condenada, perdida, tuvo compasión y envió a su Hijo Jesucristo. No un ángel, no un serafín, no un querubín, no otra hueste celeste. El propio Hijo de Dios, el propio Verbo eterno, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese mismo Verbo eterno tomó naturaleza humana, se hizo hombre. Y este es el misterio que durante muchos siglos Satanás y todos los herejes, cuando pensamos en los herejes, pensamos en todos aquellos que rebajan la naturaleza divina o humana de Jesús. Cuando hablamos de los herejes del primer siglo, estamos hablando de los docetas, los ebionitas, los arrianos, los patripacianos, los monofisistas, los monarquianistas, los nestorianos. Estamos hablando de todos esos herejes que rebajaban la persona de Cristo. Todos esos herejes que distorsionaron la doctrina y la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo distorsionaron la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, o negaron la Trinidad, diciendo que solamente hay un solo Dios y no hay Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Negaron la Trinidad, negaron las personas de la Trinidad para afirmar que solamente hay una sola persona y así con eso enseñar que Jesús no era Dios, sino que Jesús era un ángel como enseñó el hereje Arrio. O también distorsionaron la verdadera humanidad de Jesús. Pero Pablo nos dice que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, se hizo carne. Se hizo carne. Tomó verdadera naturaleza humana. Entonces aquí hay algo que necesitamos aprender hoy día. ¿Quién se encarnó? Quien se encarnó no fue el Padre. Quien se encarnó no fue el Espíritu Santo. Quien tomó naturaleza humana fue la segunda persona de la Trinidad,
el Hijo eterno de Dios. El Verbo eterno se encarnó. Y ahora comprendemos cómo Pablo termina en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, con la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque su humillación fue dejar su gloria y tomar nuestra naturaleza. Pero por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Él fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque ahora Él tiene una naturaleza humana para siempre. Tiene una naturaleza divina para representarnos con Dios, pero también tiene una naturaleza humana para ser fiel representante de los hombres que creen en Él. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo Eterno. Ustedes pueden recordar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El apóstol Juan grita ahí en el comienzo de su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dice que esta palabra que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el universo, se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó con nosotros. Algo muy hermoso es que la Biblia enseña que el verbo se manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaba. El verbo se manifestó. Cristo Jesús no tuvo un comienzo. Él existía desde toda la eternidad. Cristo Jesús no vino a existencia. Él se manifestó, Él se reveló. Lo que antes lo velaba fue quitado el velo y Él se manifestó a nosotros. Él no tuvo existencia, no tuvo una existencia, no vino a existencia, no tuvo un comienzo. Cristo Jesús es aquel por el cual todas las cosas visibles y invisibles fueron creadas. Jesucristo, amados hermanos, no comenzó a ser divino después de su bautismo, como enseñaban los herejes del primer siglo. Los herejes del primer siglo enseñaron que Jesús, en el momento de su bautismo, comenzó a ser divino, pero cuando llegó a la cruz, el Padre lo abandonó. Esa era la enseñanza del primer siglo. No, queridos hermanos, Jesús es Dios. Jesús tiene naturaleza divina eterna, inmutable. Él no comenzó a ser divino después de su bautismo. Tampoco Cristo Jesús fue una amanición. Tampoco Cristo Jesús fue una aparición, como enseñaban los docetas. Los herejes docetas decían, no, Cristo Jesús nunca tuvo carne humana real. Él era un fantasma. No. Él sangró, Él lloró, Él comió, Él sudó, Él durmió. Él tenía verdadera naturaleza humana. Tampoco Cristo Jesús es la primera criatura creada por Dios, como enseñan los herejes testigos de Jehová. Cristo Jesús no es una creación del Padre. Cristo Jesús es igual al Padre en divinidad, en poder y en gloria, tal como recita nuestro precioso credo niceno. El credo niceno, cuando habla de Jesucristo, dice así: Dios de Dios. Cuando habla de Jesucristo, dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué dijo Jesús a Felipe? Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La persona de Cristo entonces, queridos hermanos, existía antes de todo, pero en el cumplimiento del tiempo,
Yo quiero que mediten esto. En el cumplimiento del tiempo, este verbo que creó todas las cosas, este Señor de la gloria, del cual Isaías habla. Isaías cuando habla del Señor de la gloria y Salomón cuando hablan del Señor de la gloria dicen que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo la creación puede contener al Creador? Salomón, Isaías dice, tú has hecho todas las cosas, oh Señor, ¿qué casa te vamos a levantar nosotros para que tú habites? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero ¿qué ocurrió? Y aquí nos asombra el misterio. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, en el cumplimiento del tiempo, tomó completa naturaleza humana y fue embrión. ¿Cómo podemos comprender eso, hermanos? ¿Cómo podemos comprender que el Señor de la gloria, que ni todas las galaxias, ni todos los universos conocidos o por conocer, lo pueden contener? Él estuvo en el vientre de una mujer 9 meses. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El Señor de la gloria fue un embrión como tú y como yo. Y de Él se habla en el Salmo 139. En tu libro fueron escritas todas aquellas cosas sobre mí. Mi embrión vieron tus ojos. Él se hizo embrión. ¿De dónde comienza entonces la vida? Cuando hay un embrión, hay vida. Por eso el aborto es un homicidio. Es un asesinato sin justificación alguna. No tiene justificación. Él se hizo embrión. Él nació. Él recibió un nombre como tú y como yo. Él fue criado por sus padres. Él fue circuncidado. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Él vivió entre nosotros. Él predicó, murió y resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, no dejó esa naturaleza humana en la tumba. Él también resucitó, pero con un cuerpo glorificado, porque nos da a nosotros la esperanza que así también seremos resucitados en cuerpos incorruptibles de gloria. Ese es el Jesús que la iglesia cree. Pablo dice sobre este misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación se trata sobre el Dios Hijo que se hizo Dios hombre. El Dios Hijo se hizo Dios hombre, el Theantropos. El Dios Hijo se hizo Dios hombre. Nunca dejó su naturaleza divina, pero tomó para sí, ¿qué cosa? Naturaleza humana. Y hoy en el trono tenemos un representante de la raza humana, como decía Martín Lutero, un rey de los nuestros tenemos ahí. No solamente un rey, también un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es vivir en un mundo caído. Él sabe lo que es nacer en pobreza. Él sabe lo que es sufrir aflicción. Él lo sabe, Él lo conoce, Él te entiende, Él te consuela, porque tiene tu misma naturaleza, aunque sin pecado. Nunca pecó. Al tomar Cristo Jesús para sí un cuerpo de carne y hueso, Él se convirtió entonces en una persona con dos naturalezas. Y esta fue la primera lucha que la iglesia cristiana tuvo que dar contra los herejes monofisistas. Los herejes monofisistas enseñaban que Jesús simplemente tenía una sola naturaleza, naturaleza divina, y que nunca tuvo naturaleza humana. No,
Si Él no tiene naturaleza humana, entonces no te puede salvar. Como decía el gran Gregorio Nacianceno, él dijo, lo no tomado es lo no salvado. Si Jesús no toma un cuerpo humano verdadero, entonces Él no te puede salvar completamente. Pero Él es un Salvador completo. No solamente del alma, sino también del cuerpo. Y si tú crees en Él, un día resucitarás juntamente con todos los que han creído en Jesús. Él tomó naturaleza humana, su naturaleza divina y su naturaleza humana permanecen unidas para siempre, sin cambios, sin modificaciones. Y todo lo que Cristo Jesús hizo en su ministerio terrenal, Él lo hizo por medio de un verdadero cuerpo humano. Tú puedes ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1, donde el apóstol Pedro nos dice que Cristo Jesús sufrió en la carne. Cristo Jesús sufrió en la carne, es decir, tenía un verdadero cuerpo humano, tenía verdadera naturaleza humana. Sígueme por favor, ¿qué sufrió en la carne Cristo Jesús? Cristo Jesús sufrió en la carne el beso del traidor. El traidor Judas le besó en la mejilla. Cristo Jesús sufrió en la carne el ser escupido. Cristo Jesús fue escupido. Cristo Jesús le fue arrancada su barba. Él fue abofeteado. Él fue azotado. Su frente fue atravesada por verdaderas espinas. Su cabeza fue golpeada con un palo. Y su cuerpo fue clavado con clavos en un madero. La pregunta es, ¿quién diseñó ese madero? El hombre. El hombre diseñó ese madero. El hombre, con la inteligencia que Dios le dio, diseñó ese madero, diseñó los clavos, y con toda la inteligencia que Dios le había dado al hombre, el hombre puso en la cruz al Señor de la gloria, el creador de todas las cosas. Ahí tú ves la locura del pecado. ¿Cuán grave es nuestro pecado? Como dijo Pedro a los judíos en el discurso de Pentecostés, ustedes mataron al dador de la vida. Nunca pienses que el pecado es algo suave. Nunca pienses que el pecado es una simple rebelión. ¿Cuán grande es el pozo del pecado? Tuvimos al Señor de la gloria en medio nuestro, ¿y qué hicimos? Lo matamos. Ah, pastor, pero es que yo no estaba ahí. ¿Seguro? Tu naturaleza estaba ahí. La misma naturaleza pecaminosa. Pero cuán grande es el Evangelio, que el Señor de la gloria ofrece perdón y misericordia y gracia incluso a aquellos que le mataron. El Señor de la gloria. El Señor de la gloria llevó en su cuerpo nuestros pecados. El Señor de la gloria fue muerto, fue sepultado. Y el Señor de la gloria llevó sobre nosotros, cargó sobre él nuestros pecados. El Señor de la gloria luego fue sepultado. Su cuerpo se transformó en un cadáver frío, pálido, y fue depositado en una tumba real. Fue envuelto en un lino real. ¿Por qué? Porque tenía naturaleza humana real. ¿Más qué nos dice el apóstol Pablo ahora en este glorioso texto? Este Señor de la gloria, con naturaleza humana verdadera, el apóstol Pablo nos dice que fue ahora justificado en el Espíritu. ¿Qué significa aquello que fue justificado en el Espíritu? Que el Espíritu Santo demostró
que Cristo era quien dijo ser durante todo su ministerio terrenal. El Espíritu Santo dio testimonio de Cristo ¿por medio de qué? Por medio de milagros, por medio de poder, por medio de las sanaciones, durante el ministerio de Jesús. Pero recuerda que antes que Jesús hiciera el primer milagro, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? Los cielos se abrieron, se escuchó la voz decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego el Espíritu Santo, como forma de paloma, se posicionó sobre él. Ahí estaba el Padre y el Espíritu Santo dando testimonio ¿a quién? Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú piensas en el ministerio terrenal de Cristo Jesús, debes entender que todo su ministerio fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Cristo Jesús muere, es sepultado, es puesto en una tumba, pero al tercer día, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo lo levantó. ¿Y por qué lo levantó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo levantó para confirmar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de la gloria. La resurrección fue la confirmación del Espíritu Santo ¿de qué? De que Jesucristo es el Señor. Eso es la resurrección. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces Pablo dice en 1 Corintios 15 que vana es nuestra fe. Pero ¿por qué creemos que Jesús ha resucitado? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué los cristianos creen que Jesús resucitó? Porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba es el mismo Espíritu Santo que te hizo nacer de nuevo a ti. No sé si tú has pensado en eso, pero creer es un milagro. Que creas que Jesús es el Señor de la gloria requirió el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso el Evangelio es algo poderoso. El Evangelio no viene con brazo de carne. El Evangelio no depende de la capacidad de un predicador. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El mismo Espíritu lo ha vindicado, dice Pablo acá. El mismo Espíritu Santo lo ha vindicado, lo ha justificado. Eso significa, es decir, ha sido declarado que verdaderamente Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, Jesús ha cumplido con todo. Pero también el Espíritu Santo vindica a Jesús en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos hace que nosotros confesemos de que Jesús verdaderamente es el Señor. Luego Pablo dice que Jesús fue visto de los ángeles. Siga su texto. ¿Qué significa esto? Jesús fue contemplado por los ángeles. La palabra que emplea el apóstol Pablo acá es ángelos. Está hablando de los ángeles, literalmente. Está hablando de las huestes y de los principados y poderes celestiales en este mundo invisible. Pablo se refiere a las criaturas gloriosas y sobrenaturales que adoran a Dios. Pablo se refiere a todas las criaturas gloriosas invisibles, a todas esas huestes y potestades invisibles que están en el mundo que Dios ha creado. Pablo dice que los ángeles contemplaron al Verbo encarnado. Detengámonos aquí un momento. Los ángeles vieron al Cristo de la gloria, al Verbo eterno, lo vieron encarnado. Y cuando fueron testigos de su nacimiento, ellos cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
y buena voluntad para con los hombres. Ellos cantaron, hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. ¿Quién es? Cristo Jesús el Señor. Ellos contemplaron, los ángeles contemplaron al Cristo encarnado. Los ángeles cantaron de su nacimiento. Pero recuerda también algo muy importante. Jesús el Señor es tentado en el desierto. Y en la última tentación, fueron 3 tentaciones, y en la última, Satanás, un ángel caído, le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dijo Jesús, nuestro Señor? Al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo adorarás. ¿Qué hizo entonces Satanás? Satanás huyó. Ahí estaba el verdadero hombre. El postrer Adán, sin pecado, que enfrentó la tentación. Y cuando ocurrió aquello, Marcos nos dice que inmediatamente ángeles vinieron a servirle. Ángeles vinieron a servirle en el desierto. Cuando Jesús, nuestro verdadero hombre, con verdadera naturaleza humana, aunque siendo divino en el huerto de Getsemaní, estaba sufriendo por tus pecados y clamó a Dios por consuelo y compasión, y Dios no lo escuchó. ¿Quién fue enviado para consolarle? Un ángel del cielo fue enviado para consolarle. Pero en la cruz, ni un ángel estuvo con él. ¿Por qué? ¿Por qué en la cruz ni un ángel estaba con él? ¿Por qué Jesús en la cruz estaba solo? Porque Él está cargando nuestros pecados. Él está pagando por todos nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestra reconciliación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles hacen exactamente lo que hacían los querubines por sobre el arca. Ellos estaban contemplando, ¿qué cosa? La sangre del Señor de la gloria que se está derramando por los pecadores. La sangre del Señor de la gloria que es derramada por ti. Jesús murió, fue al sepulcro y al tercer día se levantó. Y los primeros en ser testigos de su resurrección, ¿quiénes fueron? Fueron los ángeles. Y fueron los ángeles los que le dijeron a los discípulos, Él ya no está aquí. Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Los ángeles han sido testigos de la encarnación de Cristo, pero también de la exaltación de Cristo. ¿Y por qué Pablo coloca a los ángeles aquí? Para que tanto la tierra como el cielo sean testigos de la grandeza de Cristo el Señor. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Tanto los hombres como los ángeles no tienen argumentos. Pero algo más ocurrió después de la resurrección. Ángeles acompañaron al Señor de la gloria. ¿A dónde? A su trono. Fueron ángeles que acompañaron en la ascensión al Cristo de la gloria. Fueron ángeles que lo vieron resucitar, pero fueron ángeles también que acompañaron a Jesucristo en la ascensión de gloria. Cuando Él va rumbo a su coronación, cuando Él va rumbo al trono de la gloria. Y fueron ángeles los que iban subiendo con Jesús, que clamaron a gran voz, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de la gloria. Las huestes celestiales preguntaron, ¿y quién es? Los ángeles que estaban ahí gritaron a gran voz, es Jesús, el Rey de la gloria. Él ha vencido al pecado, Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a Satanás. Y los ángeles contemplan el misterio de la encarnación.
Hermanos amados, nosotros nos gozamos en nuestra gran salvación, pero los ángeles también se gozan. Los ángeles también se gozan. Yo quiero que pienses en esto. El día en que tú fuiste perdonado, el día en que tú naciste de nuevo, los primeros en celebrar fueron los ángeles. Jesús dijo, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y en el día de tu muerte, ¿cómo será? Ellos también vendrán por ti. Cuando murió el pobre mendigo Lázaro, alguien que nunca nadie lo recordó, cuando partió Lázaro, el Dios eterno envió ángeles a buscar por él. Los ángeles participan también como contempladores de la historia redentora. Los ángeles, aunque no son salvos por gracia, ellos se glorían en la gracia, ellos se gozan en la gracia. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles contemplan cómo Dios perdona a un pecador, ellos le dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos contemplan la gloria del Dios creador de todas las cosas. Luego el apóstol Pablo nos dice que este misterio fue predicado a los gentiles. Luego de la ascensión de Jesucristo, este misterio fue predicado a los gentiles. Es decir, el mensaje del Evangelio recorrió toda nación. El mensaje del Evangelio partió desde Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de la ascensión de Cristo, el mensaje del Evangelio fue predicado por los apóstoles. ¿Y en qué se centraba este mensaje del misterio? Cristo Jesús ha muerto, Cristo Jesús ha resucitado, Cristo Jesús está en su trono, Cristo Jesús viene por segunda vez. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo Jesús en el momento de su resurrección y antes de la ascensión le recordó a sus discípulos lo siguiente: yo tengo toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Mateo capítulo 28. ¿Qué ocurrió luego de eso? Jesús les dijo a sus discípulos, pero no prediquen sin antes ser revestidos de poder de lo alto. ¿Qué hizo Cristo Jesús al momento de tomar y sentarse en el trono? Su primera obra como rey entronizado fue enviar al bendito Espíritu Santo sobre toda la iglesia para que el mensaje del Evangelio llegue a toda criatura, a toda nación y a todos los confines de la tierra. Y aquí otra cosa más para asombrarnos del misterio. ¿Dónde fue derramado el Espíritu Santo? Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? Jerusalén era la cloaca del mundo. Jerusalén se había convertido en el verdadero estercolero del mundo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén el Señor de la gloria fue ejecutado. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Que Él puede enviar su Espíritu Santo al peor lugar del mundo para salvar a los pecadores. Y tú y yo somos testigos de eso, porque Él ha venido a nuestras vidas y Él nos ha dado salvación y perdón de pecados. Cristo Jesús, entonces, al tomar su trono, el Evangelio comenzó a ser predicado con poder en todo lugar. Primera predicación de Pedro se convierte en 3.000, segunda predicación de Pedro se convierte en 5.000 y el Evangelio comienza a impactar y a llenarlo todo. Pablo nos dice que este misterio ha sido creído en el mundo. Este es el misterio de la piedad que ahora es anunciado a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Antes de la venida de Cristo, los únicos receptores de este misterio era el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, el misterio revelado es de bendición para
todas las naciones, toda lengua, pueblo, tribu y nación. Entonces, cuando los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio, distintas personas de otras naciones comienzan a creer en Cristo Jesús. En Pentecostés hay multitud de conversiones. Luego en los viajes evangelísticos de Pablo, muchos se convierten y hasta el día de hoy esto seguirá sucediendo, hermanos. No lo olvide. Hasta el día de hoy, personas cuando escuchen el mensaje del Evangelio se convertirán. ¿Por qué? Porque Jesús está en su trono. Porque el Rey ha resucitado. Porque el Rey gobierna sobre todas las naciones. Por lo tanto, ha sido así y será así ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva. Ahora, Pablo nos dice que Él fue recibido en gloria. Y aquí comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo. Pero, bíblicamente entendemos algo muy importante. Que la frase no se refiere nuevamente a la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Pablo ha hablado acerca de esto visto por los ángeles. No está hablando acá técnicamente de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque el cántico está hablando del ministerio de Cristo, de su exaltación, de su humillación hacia su exaltación. Entonces, ¿por qué no concuerda con el flujo lógico de los otros versículos? ¿A qué se refiere este recibido arriba en gloria? La opinión que tienen muchos teólogos es la siguiente. Se está refiriendo a su segunda venida. ¿Quién recibirá a Cristo en gloria cuando Él vuelva? ¿Quiénes saldrán a recibirle arriba en gloria? Su amada iglesia. Su amada iglesia le recibirá en nube de gloria. Su amado pueblo le recibirá arriba en gloria cuando Él vuelva con poder y con todo dominio. Sin duda, regresará ¿con qué? Con el mismo cuerpo humano glorificado, incorruptible de gloria. Y todos le veremos. Pregunta final para cerrar este pasaje. ¿Tú estás listo para ese regreso? ¿Estás listo para el regreso glorioso de Jesús? ¿Estás preparando tu corazón para el regreso de Jesús? Él murió, Él resucitó, Él tomó su trono, pero Él vuelve. Él volverá. Y no como un manso cordero, sino como el león de la tribu de Judá, para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estás preparando tu corazón? Permíteme guiarte en las siguientes aplicaciones, ya que Él fue manifestado en carne y tomó verdadera naturaleza humana y verdadero cuerpo humano, glorifiquemos a Cristo con nuestros cuerpos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable al Señor, ya que Él fue justificado en el Espíritu. Oremos también para que tú y yo en el día del juicio también seamos vindicados por el Espíritu Santo. ¿Al qué? Al que Cristo diga, sí, Él es de mi pueblo, yo morí por Él, yo derramé mi sangre por Él. Sí, yo te conozco, yo sé en quién eres tú. Yo morí por ti en la cruz. Ya que Cristo vuelve, pidamos entonces que juntos con los ángeles podamos contemplarlo. ¿Cómo le contemplaremos? ¿Cómo podemos contemplarle en su segunda venida? Él aparecerá con manos, con un rostro bendito, con ojos reales, que te mirarán y tendrás tu encuentro con Él. Ahora, domingo a domingo, nos encontramos con Él por medio de su palabra, por medio del ministerio del Espíritu Santo. Pero todo eso nos prepara para su venida, cuando Él se manifieste visiblemente en su gloria para su pueblo. Hermanos, esperemos su regreso
con una gozosa expectación. Esperemos su regreso con un corazón ardiente. Y mientras esperemos su regreso, gocémonos en el misterio revelado. Sigamos contemplando este misterio revelado. Vivamos en la contemplación de este misterio. Regocíjate en cuán grande es este misterio. Dios se manifestó en carne. Él fue justificado por el Espíritu. Él fue visto de los ángeles. Él fue predicado a todos los gentiles. Él ha sido creído en el mundo. Él vuelve por ti. Demos gracias al Señor por su palabra. Santo y soberano Dios, grande es el misterio eternal. Y mientras más lo escuchamos, y mientras más aprendemos de él, y mientras más leemos, más pequeños, más cortos nos quedamos de palabras, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que esta palabra sea aplicada a nuestros corazones, para vivir para la gloria de tu nombre, para honrarte, Señor, con este testimonio, para anunciar también al mundo que tú verdaderamente has venido, y has venido para salvar a los pecadores. Tu bendición sea sobre nosotros, tu pueblo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.